Bueno, vamos comenzando. Sean todas las personas aquí muy bienvenidas. Esta es la primera charla de la ESI Sin Tanto Cuento. Y hay una pregunta que solemos hacernos bastante seguido quienes trabajamos en la ESI y tiene que ver con el para qué. ¿Para qué hago lo que hago? ¿Se la han formulado? ¿Se la han hecho alguna vez? Está bueno, ¿no? Cada tanto ir por ese lugar. Y una de las posibles respuestas en relación a para qué hacemos la ESI puede ser, hacemos la ESI para abrir puertas. Hacemos la ESI para contarnos otras historias distintas de las historias que ya nos han contado, para armar y desarmar cuentos. Y la ESI Sin Tanto Cuento casualmente va en este sentido, va en el sentido de las puertas, en el sentido del verbo abrir, va también en el sentido de lo que tiene que ver con la comunicación, con poder encontrarnos, mirarnos a los ojos, celebrar la presencia, abrir nuevos canales de comunicación entre quienes estamos por lo general en el detrás de escena, ¿no? Ustedes ven el Consejo General de Educación y es un edificio enorme, ¿no? Que parece ahí que es frío, distante. Y ahí estamos nosotros, estamos acá, está Jimena, está Dante, Celeste, Eve, que va a venir dentro de un rato, Ale, Ana Belén, allá está Eugenia, está Claudia, no sé si me escuchan allá atrás, está la otra Eugenia. Somos un equipo que estamos trabajando en el detrás de escena, ¿no? En el sostener a ustedes, en el acompañar a ustedes, en el orientar, a veces, otras veces desorientar, que también lo hacemos algunas veces, a veces con intención y a veces nos sale así nomás, no siempre está planificado. Y entonces la idea es que ustedes, que son quienes están en la escena, todos los días en la escena del aula, en la escena de la escuela, trabajando la ESI, de repente entremos en contacto con quienes estamos en el detrás de escena, ¿no? Y ahora estamos en escena nosotras, ¿no? Estamos aquí para contarles algo de la manera que tenemos de sentir, de pensar y de hacer la educación sexual integral en la provincia de Entre Ríos, que es una manera única, porque la ESI, si bien es un andamiaje conceptual, teórico, legal, la ESI la vamos haciendo cada persona con su impronta. A quien le gusta la poesía, bueno, usará la poesía para trabajar la ESI. Quien viene más del palo de la biología, desde la biología. Quien tiene más una impronta vinculada a la danza, a la música, bueno, perfecto, bienvenido a la literatura, extraordinario. Cualquiera de los campos de la escuela son campos fértiles para trabajar la ESI. Y siempre teniendo en cuenta esto, ¿no? Lo que es significativo para mí, como adulta. Si para mí es significativo, va a ser significativo para ese joven, para esa joven, para ese niño y esa niña. De otra manera, va a haber ahí un ruido en la comunicación y no va a llegar el mensaje tan profundamente como cuando para mí tiene sentido. Muy bien. ¿Qué más? Agradecerles por estar aquí en esta mañana fría. Para nosotros es muy importante que hoy estemos acá. Ustedes son quienes realmente le ponen el cuerpo a la ESI, quienes hacen posible que la ESI exista. Sin ustedes la ESI no existe. Es así. Podemos nosotros estar allá en el Consejo generando políticas que estén buenísimas, ¿no? Avanzando en cuanto a derechos, a cómo implementar los derechos en la escuela, pensando, inventando cosas, pero sin ustedes no nos sirve de nada. Ustedes son fundamentales en la construcción de la ESI de hoy y del mañana también. Y bueno, hoy es la primera charla, y la primera charla está a cargo de Evelina Senger. Evelina es una mujer con múltiples dones, múltiples talentos, y uno de esos talentos tiene que ver con armar y desarmar historias. Así que bueno, las dejo y los dejo con Eve, que tiene para contarles un montón. Muchas gracias. Cuando abrimos la primera puerta, viste que esta puerta se viene con algunos pesos. Buen día. Yo mientras ustedes iban llegando sentía como cuando estás esperando a la gente para tu cumpleaños y les falta a la gente llegar y les falta llegar. Así que gracias a los que llegaron temprano y estuvieron escuchando canciones. Me voy a ir haciendo lugar, perdón que vengo como con mucho equipaje. Me gusta meterme como por entre medio.
Prometo no hacer caer la valija en la cabeza de nadie. Bueno, que no tengo ninguna cara conocida, así me da un poco menos de miedo. Bueno, por fin llegué. Me traje un valijón con cosas, porque cuando me dijeron que abra esta puerta, yo dije, ay Dios mío, cuántas cosas hay adentro mío que tengo que ir sacando para abrir esta puerta, ¿no? Así que bueno, traje algunas cosas metidas en mi valija con las que quiero charlar hoy y jugar. Y me traje algunos soportes escritos porque tengo miedo que los nervios me apabullen y me olvide la mitad de las cosas porque me gane la emoción, porque eso también es la ESI. Como recién decía mis compas, ¿cómo hacemos para condensar o intercalar ESI y educación ambiental? Como yo amo las dos, yo tengo una antiobsolescencia programada, entonces en lugar de ver unos papeles blancos, ven acá unos papeles reciclados en mis tarjetas. Bueno, me dieron la tarea de abrir la primera puerta. No es casualidad que me la dieron a mí y me pasó de todo mientras abría esta primera puerta dentro mío. Y yo soy como que me dejo, lo digo que es mi proceso creativo, dejo que empiece a venir todo, me da mucha ansiedad al principio porque no le encuentro la forma, pero dejo que empiecen a aparecer imágenes, sensaciones, canciones. Cuando Mariana me dijo eso, yo dije, bueno, a ver, dejemos acá que aparezca lo que tenga que aparecer. Y me aparecieron algunas cosas que tienen que ver con lo que hago en mi cotidiano, porque la ESI es eso, ¿no? Es lo cotidiano, lo que nos pasa todos los días. Yo no tengo mucho tiempo, trabajo 800 millones de horas, mucho más de lo que estaría bueno trabajar, y creo que si ustedes son docentes, algunos deben saber de eso, no les voy a decir nada nuevo. Y como soy un poco curiosa y trato de optimizar mi tiempo, mientras cocino, o mientras cuelgo ropa, o doblo ropa, o qué sé yo, en esos huequitos escucho podcast. Y escuchando podcast, en el medio de esta tarea que me habían encomendado, me aparecieron dos palabras que me hacían sentido, que me hacían figura, digo, porque yo además de ser profe, soy psicóloga gestáltica, entonces les voy a ir trayendo algunas palabras que me hacen sentido para mí. Y además de esto de andar indagando por distintos lugares y la conexión con la naturaleza, tengo que decirles que soy tan curiosa que hasta me gusta buscar troncos en los árboles donde poder meterme y ir a otros mundos. En esa curiosidad, que es la palabra que me aparecía escuchando un podcast, me vino esa palabra, ¿no? Lo curioso y el deseo, cuando me dieron esta tarea. Entonces, cuando aparece la palabra curiosidad y deseo, me viene una imagen en esto de abrir la primera puerta. Y esa imagen me llevaba al cuento de la Bella Durmiente. No tengo la imagen de la Bella Durmiente, porque no sé si a ustedes les pasa, pero yo tengo como en mis recuerdos de infancia, soy muy visual. Cuando hago visualizaciones, cuando hago meditaciones, voy a imágenes, más que a sensaciones kinestésicas o auditivas. Y hay una foto que tengo de un libro de cuentos de la Bella Durmiente, en donde están las hadas madrinas en un lecho de una niñita, con unas varitas mágicas que tenían a las puntas como unas flores que parecen como los molinillos de viento, aparte me encantan. Y esas hadas le concedían deseos, ¿sí? Y en el medio de esa escena, en una página siguiente, también estaba la señora malvada, que después aprendí que
siempre era necesario en los cuentos alguien que venga a irrumpir con la incomodidad para mandarnos al bosque e indagar un poco en lo profundo, que le decía una desgracia, porque no la habían invitado, no habían sido considerados con ella. Y viene esta canción, porque era una canción que yo cantaba con una amiga que se llama Pamela, que ahora vive en el sur y que no somos más amigas, pero en aquel momento, entre primer y tercer grado, porque después de grande descubrí que nosotras dejamos de ser amigas porque simplemente nos cambiamos de turno. Yo me había quedado con una herida toda la infancia, de que la que era mi mejor amiga, de repente dejó de ser mi amiga, y de adulta, sanando mis heridas, le escribí, y ella me contó, ¿sabes por qué dejamos de vernos? Simplemente por eso. Y como en aquella época yo vivía en Crespo, y volví, aunque juré nunca volver, y ahora vivo de vuelta ahí, y me gusta, ahora sí, a 40 kilómetros de aquí. Nosotras íbamos a un colegio, el Colegio de las Hermanas, veníamos caminando desde el colegio, después de haber jugado en el colegio, en todos los recreos, escenas que tenían que ver con nuestros cuentos y nuestras historias que nos armábamos de príncipes y princesas, y caminábamos, camino San Martín, que si alguien conoce Crespo, es la calle principal en esta ciudad, y llegábamos hasta Irigoyen. Me acuerdo como si fuera hoy. Me acuerdo de la sensación de la mano de Pamela en mi mano. Ella iba de este lado, yo de este. Caminábamos y cantábamos. Eres tú. Así, como soñábamos y vivíamos ese cuento de princesas. Eso era lo que había alimentado nuestra infancia. La mano de ella era más flaquita que la mía. Y como que transpiraba. Y el tono muscular era más liviano que el mío. Y eso me lo acuerdo, así, muy vívido. Llegábamos hasta Irigoyen, ella se iba para su casa, era a 2 cuadras hacia la derecha, y yo iba a la mía, que era 3 cuadras hacia la izquierda. No era tan lejos esa distancia, pero en aquellos tiempos era un montón. Y no íbamos a cruzar la San Martín para ir a visitarnos. Así que bueno, un día dejamos de... ¿Querés poner el de la...? Esa cancioncita no. Ahora la dejamos sin musiquita. Ese era mi tronco en los árboles. La femina que sigue contaba lo que les dije de mi curiosidad y este señor que descubrí en un podcast. Y la siguiente es para que entiendan de dónde viene también esa fascinación de los cuentos y de las princesas, porque con Pame bailábamos danzas clásicas y lo que bailábamos era eso, ¿no? Los cuentos, las músicas de esas historias que no veíamos en películas, porque o no teníamos televisor, o era en blanco y negro y no había esas películas, pero sí lo teníamos en los cuentos y había una imaginación muy florida. Y ustedes dirán, ¿para qué todo este viaje y estas historias y qué sé yo? Bueno, un poco lo de las charlas estas tiene que ver con esto, de traernos así, como más de lo cotidiano. No vienen a formarse, vienen a encontrarse con cosas que me pasan, que nos pasan y que les convido a ver qué a ustedes les pasa. Eso es lo que pasa cuando abrimos la primera puerta. Es esa mezcla de sensaciones, de recuerdos, de olores, de registros kinestésicos, de imágenes que tengo conservadas como si fuera de las de ayer. Y como me vino el cuento de la Bella Durmiente, que era mi cuento favorito, me puse a indagar, otra vez movida por la curiosidad. Indagando me encontré con algo que no me imaginaba. Ah, bueno, ahí están las palabras que ya me adelanté, si querés ponerlas, ¿no? El deseo, que les dije antes, y me gusta esa definición que les puse ahí, porque me gusta la idea de que no es una estructura, es proceso. Me encanta la palabra proceso, porque realmente la vivencio, la siento, así como el proceso que me llevó
estar acá, todo lo que se me movió, todo lo que se me disparó y todo lo que nos pasa en cada momento que nos encontramos con algo que nos moviliza, porque eso tiene que ver con el deseo. Y la curiosidad, porque no puedo dejar de hacerme preguntas. Es más, los miro y busco, siempre me gusta cuando estoy en algún lugar así dando un taller o algo, encontrarme con algunas miradas de donde me puedo sostener. Y las voy descubriendo. Y entonces, cuando me agarra el miedo o que me estoy yendo en las ideas y me disperso y me quiero ir, digo, no, ¿qué hago acá? Ay, qué pavada lo que dije, no sé qué, nadie me va a querer, todas estas cosas que se me pasan, me sostengo en aquello que siento que, esos lazos, ¿qué hacemos? ¿Qué harán los gurises con nosotros cuando estamos en el aula? ¿Qué sé yo? Y lo otro donde me aparece aquello que yo pongo afuera, que ni siquiera es del otro, que yo estoy diciendo, no, me está juzgando, está diciendo que es una pavada, que se quiere ir, que ya se va, que está mirando el teléfono porque se aburrió. Entonces lo pongo de fondo y me hago foco en otro lado. Esas preguntas sobre qué les estará pasando, qué pensarán, todo el tiempo me pasa, me pregunto todo el tiempo de todo. Y eso me parece que está buenísimo y no quiero que se me pase. Bueno, entonces volvemos a la Bella Durmiente. Mi pensamiento va así, voy, vengo, esta soy yo. Así construí esto, así que así voy a ir. ¿Conocen el cuento de la Bella Durmiente? Sí. Lo que conocemos del cuento de la Bella Durmiente, más o menos, tiene que ver con una historia en donde estaban esas mujeres hadas, ¿no? Concediéndole deseos a esa niña. Y resulta que como a una no la invitaron, entonces esa hada le da una maldición. Y esa maldición tiene que ver con que se va a pinchar un dedo con un uso. Eso es lo que yo me acordaba. Ajá, pero resulta que no era tanto la historia así. No era que se pinchó con un uso, había otra historia, yo no la conocía. Y eso que a mí me encanta la Bella Durmiente. La leí un montón de veces, siempre digo que es mi cuento favorito. Volví un montón de veces, pero esta historia no la conocía y por eso me gusta la curiosidad. Me gusta por eso, por indagar. Y ahí sí les hicimos ese resumencito para contarles que la historia original fue publicado por este buen señor en el 1600, muy vieja. Después tuvo muchas modificaciones hasta que llegó a la historia que nosotros hoy conocemos. Pero en aquel momento se llamaba Sol, Luna y Thalía, la historia original. Yo, la verdad, nunca había escuchado esa historia. Y me parece que eso de no haber escuchado esa historia no es casualidad, porque tiene que ver un poco con lo que nos pasa a los neuróticos. Perdón mis vicios de psicología. Les aseguro que van de la mano. La psicología y el profesorado van de la mano, pero bueno, soy yo. El neurótico, según Peirce, no ve lo obvio. Lo obvio no es tan accesible. En el trabajo terapéutico yo siempre hago esa labor de ver lo obvio. ¿Qué es lo obvio? Y en las personas lo que hacemos es imaginarnos cosas con mucha más facilidad que ver lo obvio. Está enojado conmigo. Ajá. ¿Qué es lo obvio? Me levantó el tono, se puso tenso, miró para otro lado. ¿Lo obvio es que está enojado con vos? A mí le pasa otra cosa. Tal vez está confundido, está aburrido, está abrumado, no sé. Pero cada vez que yo voy a lo obvio y me saco de mi imaginario, como esto que les dije hace un rato, imagino que algunos de ustedes dirán, ya está, qué aburrido, que no sé cuánto, que otros, qué bueno esto, me encantó, qué bueno que vine, que pedí el día, qué bueno que pedí el día, perdí el día para venir acá y entonces, no sé qué. Todo eso es mi imaginario. Lo obvio que están todas ustedes, personas acá sentadas, la mayoría mirándome a mí, algunos tomando mate. Eso es lo único obvio que tengo frente a mí. Pero no es tan accesible lo obvio. Nos imaginamos mucho más. Y eso se aplica a varias circunstancias. Bueno,
la hija de este buen señor, volviendo a mi cuento, recibe esa maldición, a los 16 años se va a pinchar el dedo con una aguja y morirá. Y entonces la historia sigue diciendo que en lugar de morir, ella se duerme por 100 años y la despierta mi apuesto príncipe azul. Y esto es exactamente lo que sucede. Un beso la despierta y el príncipe y la princesa terminan bailando juntos ese vals divino. Sin embargo, la primera versión de este cuento es bien diferente. Ya les conté quién lo escribió. Ahora les digo, si la buscan, se las voy a contar y la pueden googlear, no se la cuenten a los niños, no vayan al aula inmediatamente con esta versión, van a tener pesadillas, es un poco fuerte. Veamos la edad a quién le vamos a destinar este cuento. Y bueno, entonces dije, si les voy a contar un cuento, que sea de las maneras que yo a veces hago con mis estudiantes para lograr que me miren. ¿Viste? Siempre hacemos cosas para que nos miren. Nos inventamos maneras de ser mirados. Un día, por esto de ser curiosa, yo me inventé, pero no caerme, me inventé una pollera de cuentos. Pero, ojo, no fue una invención original mía. Todavía me pasa por las caderas. Fue por curiosidad. Yo tenía un compañero en aquel momento, esto va a estar difícil de metérmelo acá debajo del coso, pero vamos a intentar que quede lo más bonito posible, que sabía que a mí me gustaba trabajar con círculos de mujeres y me gustaban los cuentos y qué sé yo, y me dice, mira, en el libro de Galeano, en el libro de los abrazos, hay una historia, ustedes deben conocer, algunos de ustedes deben conocer, de una mujer que tiene una pollera, que esa mujer cuenta historias que saca de los bolsillos de esa pollera. Y a mí que me encantan las polleras y que me encantan los cuentos, y como soy así todo el tiempo haciendo, dije, chao, me hago una pollera. Me compré una tela que estaba barata para hacer cortina, y todas las mujeres que fueron pasando por esos círculos de mujeres que yo vengo haciendo hace como 10 años, van dejándome bolsillos y me van dejando historias. Y entonces a veces, como me gusta que mis alumnos lean, entonces a veces me ponía mi pollera de cuento y les contaba historias, y así creo que los cautivaba un poquito más que si solamente les contaba una historia. Bueno, me voy a sentar para que esto quede más dramático y que ustedes aprecien mi querida pollera de cuentos. La historia comienza así. Thalía, la hija de un gran rey, que corre el riesgo de pincharse con una astilla envenenada, oculta entre el lino. No era en el uso, ¿Ustedes conocen el lino? Seguro que lo conocen como yo, de remojarlo, sacarle el mucílago ese, comérselo con coco, con miel y todas esas historietas, para poder ir al baño el otro día, ¿no? ¿Cómo lo conocen? El campo, la planta. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Hay gente que tiene esa sensibilidad con el lino como la tengo yo. Entonces cuando leí lino dije, yo tengo que contarle esta historia. A mí el lino no me significaba nada más que qué linda esa camisa de lino. Y con poco, pero es hermosa. Hasta que mi mamá me cuenta que cuando ella era niña vivía, y me voy a emocionar, porque quería ponerle cuando lo estaba estudiando, así me emocioné. Me estoy emocionando de vuelta. Mi mamá vivía en Colonia Merú. Es una zona rural, queda cerca de Crespo. Cuenta que con mi abuelo, que lo quería mucho, tenía una relación muy especial con él, ella era muy chica en relación con sus hermanos, y habían muerto otros hermanos antes que ella, entonces mi abuela la esperaba mucho. Tenían un ritual. Los viernes, ellos de Colonia Merú
venían por el camino de tierra hasta la ruta, esta misma ruta que hago yo para venir a mi trabajo, de Crespo para Paraná, en sentido inverso, de Colonia Merú para Crespo, en carro los viernes para hacer las compras en la cooperativa, nuestra Huns cooperativa. El que va a Crespo sabe que tenemos una cooperativa, que todo el mundo, la gente chacarera de la zona, iba a la cooperativa a hacer sus compras. Bueno, mamá me cuenta que en ese camino, a Crespo, mi abuelo le decía, en alemán, que no se los podría repetir porque ya saben cómo son estas identidades que necesitan ser excluidas y sacadas, que hacen que se pierda la cultura. Así que yo perdí el idioma, porque estaba mal ser alemán del Volga. Miraba mi mamá, porque mi abuelo le decía, mira hacia el costado, y le decía, ese es el mar. Mi mamá no iba a conocer el mar hasta los 60, pero ese era su mar. Entonces, mi mamá me contaba que el lino hacía ese movimiento de olas. Y yo, como soy curiosa, ya les dije, un día esas semillas que hacía todo este proceso para comérmelas, las sembré en mi casa. Y efectivamente es una planta, como les digo, que puedo mezclar la ESI con el eje de ambiente. Es una planta sutil, como los niños que imaginan mucho, con unas varitas muy finitas y hojas pequeñitas, y en la punta tienen unas florcitas celestes, tan diminutas, tan delicadas. Y claro, cuando hay viento, se mueven así. Y me imagino un campo de esos que ahora están sembrados con soja, y no tengo nada en contra de la gente del campo, ojo, pero digo, yo no voy a ver campos de lino, no son rentables ya. Pero me imagino que debe haber sido un espectáculo maravilloso. Esta premonición, como corresponde a la época, la habrían advertido los sabios y los astrólogos. El rey, entonces, decide prohibir la entrada del lino al palacio. Y esto evita que la princesa sufra ningún percance, hasta que, siendo adolescentes, encuentra una rueca para hilar. ¿Vieron por qué no hay que prohibir tanto? Y entonces, con esa rueca para hilar lino, se clava una astilla bajo la uña y cae muerta, aparentemente. Que en realidad cae dormida, pero nadie sabe que en verdad está dormida. Hasta aquí, más o menos, la historia como la conocemos, porque el rey afligido y incapaz de enterrarla, deposita a su hija, el cuerpo de su hija, sobre una tela de terciopelo y cierra el palacio y lo abandona. Ahora empieza la parte de la historia que yo no sabía y que tal vez ustedes tampoco. Un noble que suele cazar por el bosque sigue a su halcón que lo lleva al palacio abandonado, donde halla a la princesa. Enseguida queda prendado por su belleza y, no contento con besarla, tras intentar despertarla, mantiene relaciones sexuales con ella. Si esto es que se puede llamar mantener relaciones sexuales, porque en realidad la doncella fue abusada, que sería como una versión moderna de tener a una persona bajo el efecto de algún narcótico y abusar. Se me traba la voz. Cuando yo leí esa historia dije, Dios mío, ¿qué parte me perdí y cuánto sentido tiene esto para mi existencia? 9 meses después, y la dulcifica la historia, la princesa Thalía aún duerme y da a luz a 2 gemelos. Entiendan que las fantasías, ¿sí? Es un poco, esta es parte del juego. Da a luz a 2 gemelos durmiendo. Un niño y una niña cuyos nombres son Sol y Luna. Los niños son cuidados por las hadas. Lean a Clarissa Pinkola Estés para entender un poco las funciones de las ninfas y las hadas en las mujeres. Y
Entonces un día el niño que estaba con su madre durmiendo y busca ser alimentado por su pecho y buscando el pecho se encuentra con el dedo de su mamá, empieza a chuparle el dedo y saca la astilla de lino que ella tenía debajo de la uña. Entonces, en ese preciso momento, Thalía recupera el conocimiento. Entonces, el que despierta a la bella no era un príncipe, sino un niño. Cuando mi primera hija nació, yo me compré el libro Mujeres que corren con los lobos y les aseguro que fue un despertar tener mi primera hija. Pasa el tiempo y el noble, recordando los buenos momentos vividos con la muchacha durmiente, decide acudir de nuevo al palacio. Ya podrán entender las intenciones, ¿no? Para su sorpresa, la princesa está despierta y además no está sola, sino que está acompañada con sus dos criaturas. El noble se da cuenta que son sus hijos y así se lo explica a Thalía, que obviamente, ¿cómo nos vamos a enfadar? No se enfada, por supuesto. Ya lo está queriendo y empiezan una relación. La pareja pasa una semana de cuentos de hadas. Y entonces el noble se marcha, sin mencionar que el motivo por el que se marcha es que tiene una esposa en su palacio. Macanuda. Ok, la esposa del noble se entera. Más vale, ¿quién va a ser la mala de la película? Por supuesto. Esto es crónica de una muerte anunciada. Entonces pasa lo que tenía que pasar para que esta historia siga además siendo cada vez más increíble. Y el noble menciona en sus sueños, maldito inconsciente, tengan cuidado con lo que dicen cuando duermen, a Thalía, a Sol y a Luna. Y entonces la esposa se da cuenta de que acá hay algo y conoce la existencia de la princesa, de los niños y todo lo demás. Y entonces, enfadada por esta situación, los va a buscar y ordena degollarlos a los niños, que el cocinero los sirva en un plato y se los dé de comer a su marido. Y además ella personalmente, como corresponde a una buena era, va a ocuparse de quemar viva a esa intrusa. Entonces, Thalía hace una especie de negociación y le dice que por favor le permita ir sacándose ella sus prendas antes de que la queme, ¿no? Entonces, con cada ropa que ella se va sacando, grita desaforadamente y el príncipe escucha los gritos de ella y puede ir a rescatarla. Bueno, habría que darle un poquito un mérito al señor, había que darle, entonces bueno, la rescata. Y el cocinero también tiene corazón y no puede cocinar a esos niños y sirve un cordero en lugar de servir a los niños. Entonces, la que termina quemada en la hoguera es la mujer del noble y, por supuesto, el que se queda con Thalía y con sus hijos y fueron felices y qué sé yo, termina siendo el príncipe. Bueno, bien. Entonces, y el cocinero, que casi me olvidaba, recibe el título de tesorero real, administrar las finanzas. O sea que también las mujeres lo hemos aprendido hace poco, también, es función del señor tesorero. Bien, mami, cuando leí esta historia, con la tarea de abrir la primera puerta, se me movió el avispero. ¿Querés pasar la otra foto? Entenderán que yo soy una dulce princesa que se portó bien, hizo todas las tareas. Y como les dije, abrir la primera puerta nos lleva a todo ese movimiento, con los recuerdos, con las sensaciones, con los registros, con los dolores, con las cosas que todavía no estamos resueltos ni claros, con los mandatos, con lo que tengo que hacer.
con lo que me dijeron que estaba bien, con lo que me dijeron que estaba mal, con todo eso que aprendí, que viví, lo que no viví, las macanas que me mandé o lo que sentí que eran macanas por los mandatos que tenía. Todo eso viene con nosotros. Entonces, mi pregunta era, ¿cómo me transformo? ¿Cómo transformo todo este cuento que me conté? Creo que es una pregunta que me vengo haciendo hace muchos años y algunas cosas, la verdad, vengo transformando. Y me gusta mucho preguntar a los demás también, a veces porque como soy libriana dudo de todo, entonces para tomar una decisión pido opiniones a terapeuta y demás. Y otras veces es porque realmente con el otro hay más posibilidades de construir, porque me ayudan a pensar cosas que yo no me había dado cuenta. Y la ESI tiene mucho de eso, porque nos abre mundos, nos abre... yo esto no me había dado cuenta, yo no había registrado que estaba vulnerando un derecho de mi hija frente a esto porque yo le imponía tal cosa, no sé cuánto, ¿no? A veces desde el amor, desde el afecto, desde el cuidado, porque así lo aprendí, entonces, hola, una cara conocida, donde me puedo sostener. Eso es lo que pasa con las preguntas y eso es lo que trae la ESI. Entonces, cuando Mariana me dijo, lo hablamos en el equipo, yo ahí nomás mientras estábamos hablando hice preguntas que me hacían, que se podrían hacer ustedes. Y armé un formulario de Google, cosa que aprendí trabajando en CG, y lo mandé a mis 1400 contactos diversos que tengo en mi agenda de teléfono. Ese formulario de Google tendría algunas preguntas. La primera era, creo que es la que sigue. Bueno, esto, pasalo nomás, que es sobre qué significa esto de la reflexión sobre nosotros mismos. ¿Qué es la sexualidad para vos? Y van a encontrar en los respaldos de sus asientos y algunos sobre los asientos respuestas. Esto es lo que me contestaron esa variedad diversa de personas. Algunos de las referentes ESI departamentales la hacían circular también y los pasaban a otras personas. También esa pregunta se la pueden ahora anotar en su cuaderno, llevársela o chequear en ustedes qué es la sexualidad para vos. ¿Alguien tiene ganas de leer alguna de las respuestas que estas personas que se animaron a responder me hicieron? Ahí, dale, te lleva el micrófono. ¿Dónde? Ahí al medio. Estoy aprendiendo que sexualidad es más que penetrar, es una expresión, si se desea, muy amorosa o una forma de comunicarse en parejas. Pero aún así aprendo día a día qué es y qué significa como expresión propia de amor. Una forma de expresión, de sentir, de deseo y mostrar. La sexualidad es el acto de encuentro entre dos seres que se desean, sienten por amor o por instinto la necesidad de conectar, por placer o por procreación. Para mí, mi sexualidad es una dimensión del ser, donde me puedo permitir explorarme en muchos aspectos energéticos, físicos, emocionales, mentales, históricos, y que puedo hacerlo a solas conmigo o en relación con un otro o otres. Es una dimensión donde puedo encontrar información sobre mí misma, y si pienso que es una dimensión de creación de todo lo que puede tener vida, y no solo hablo de tener hijos, sino también de proyectos o de la creación de una forma de expresión en la cual el cómo, el con quién y el para qué hablan de quién voy siendo, como algo dinámico que va cambiando con los años. Hermoso. ¿Una más?
La sexualidad es poder encontrarse con nuestro cuerpo, con nuestras sensaciones y que va más allá de la consumación sexual. Bien. ¿Alguien tiene algo nada que ver? Ajá, allá. Olvidándose que la sexualidad es una forma de expresión de nuestro ser. Se trata de nuestras preferencias, se trata de nuestro cuerpo y por ende lo que él desea. Se trata del cuidado de ese cuerpo y del de la otra persona. Aunque no veo que sea necesario gritar a cuatro vientos nuestras preferencias o deseos más íntimos, y que no es para nada necesario aclarar nada al mundo, lo que sí creo es que es también parte de nuestra esencia, algo que nos moviliza, que nos apasiona la vida y lo que nos ayuda a definirnos como seres humanos únicos. Implica todos los comportamientos del ser humano que tiene que ver con lo femenino o masculino. Conocimiento, libertad y amor. Hermoso para cerrar esta vuelta de esta primera pregunta. Pero la verdad que la definición que siempre usamos de la sexualidad, que también está basada en la Organización Mundial de la Salud, y que implica estos múltiples aspectos, lo biológico, lo psicológico, lo social, lo cultural, lo espiritual, en algunos sentidos, nuestro recorrido, nuestra identidad, que se reconoce, que se observa en el hacer cotidiano, en la forma como nos relacionamos, cómo nos vinculamos, cómo amamos, cómo nos expresamos. Cuando empezamos a preguntar, y esto pienso entre los gurises, ¿no? Si empezamos a preguntar, es como hasta mucho más bello todo lo que aparece con esas palabras, algunos así como con 3 palabras que dicen un montón, otras con una profundidad y una extensión maravillosa. Entonces me siguió expandiendo, dije, wow, bueno, pero también me encontré con algunas cuestiones como las que leyó la compañera, de que esto es algo secreto, de lo que no se dice, de lo que tengo un tabú, de lo que me cuesta hablar. Todo eso, todo está involucrado en lo que significa empezar a hablar de la sexualidad. Entonces, ¿querés pasar a la otra? En resumen, la sexualidad se practica y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. Bien, hasta acá vamos bien. Entonces, yo dije, bueno, me parece que necesitamos, a partir de esta primera pregunta, necesitamos complejizar un poco las tramas. Entonces se me ocurrió cuando leía todas esas definiciones, traerles un objeto, otro. Me gustan los objetos, ya verán. Me gustan los objetos que están cargados de sentido. Me parece, como soy a veces muy discursiva, a veces me ayuda un objeto o una poesía o un cuento para dejar una metáfora de lo que quiero transmitir, porque en las palabras a veces como que me voy por los aires. Y este objeto es una bolsa de chaguar, seguramente alguien la conoce. Las hacen las mujeres del norte, la comunidad Com. Y para hacer esta bolsa se necesita primero conocer esas plantas, otra vez la dimensión de lo ambiental. Conocer el territorio, conocer cuándo cosecharla, conocer cuál es la planta, conocer cómo tratarla para que esa planta, que ahí está en bruto y nadie se imaginaría que sería capaz de generar esto, sea capaz de constituirse en una fibra que se pueda tejer y que en ese tejido además está la identidad de un pueblo, un paisaje, los colores de una tierra. Entonces, esta complejidad que tiene este tejido, que yo no lo podría reproducir y que tal vez si lo puedo aprender, no sé si puedo captar el sentido tan profundo que tiene para esa gente de ese pueblo, que este elemento que ahora en mi época más hippie lo usaba para salir a la calle,
Ahora lo uso para guardar mis elementos para los talleres. Ellos saben de qué se trata este objeto desde su más profundo sentido, porque alguna vez se usó para hacer redes para pescar, se usó para llevar a los niños, para llevar alimentos, para cargar alimentos. Entonces, lo profundo, lo complejo, hasta a mí me queda como chiquito, yo ni siquiera lo puedo captar. Creo que la sexualidad tiene que ver un poco con eso, es una dimensión tan profunda y compleja y tiene que ver tanto con la historicidad de cada quien, con un tiempo, con una cultura, con una familia de la que vengo, con los estímulos, con lo que estudié, con lo que aprendí, con lo que me contaron, con lo que viví. Y me parecía un buen símbolo para transmitirle un poco esta idea de la complejidad inacabada y que quiero que permanezca así, de ese concepto de la sexualidad. Bueno, traje otro objeto. Les traje el chaguar, la bolsa de chaguar, y les traje un caleidoscopio. ¿Conocen los caleidoscopios? ¿Sí? Yo los conocía, pero nunca había tenido uno. Y una vez mi terapeuta me convidó a que cambie de perspectiva usando un caleidoscopio. Y me encantó lo que pasó en mí con ese caleidoscopio. Entonces, una vez visitando San Telmo, encontré un artesano que me brindó el elemento que yo necesitaba, pero no era un caleidoscopio común. Este caleidoscopio, ustedes saben que contiene como pedacitos de vidriecitos que configuran imágenes muy hermosas, con muchas formas preciosas y perfectas, geométricas, con colores, que tenemos que verlo apuntando hacia la luz y haciéndolo girar, ¿sí? Ahora, cuando me descubrí con este caleidoscopio, él me enseñó que además de ese movimiento, por cómo está hecho, ¿no? Es un caleidoscopio moderno. Además de ese movimiento, yo podía lograr nuevas configuraciones de imágenes moviéndome yo. Y me pareció muy hermosa esa posibilidad. Si quieren, se los hago pasar porque para mí es un elemento mágico el caleidoscopio. Todo lo que propone, girarlo y moverlo. Es como, muevo el objeto y me muevo yo. Casi como un juego entre aprender cosas nuevas, correrme del lugar, encontrarme con nuevas experiencias, permitirme habitarlas, como si fueran de la mano. Entonces, para la segunda pregunta que hice, les quiero invitar a ustedes ahora a moverse del lugar. Lo que cada uno pueda y si quiere. Siempre es una invitación. Puede ser, me muevo al de al lado, me muevo a la otra punta, me quedo donde estoy porque no tengo ganas de moverme, o me acerco a quien tenía ganas de acercarme o a quien descubrí recién que llegó y tengo ganas de sentarme cerca para que me dé un mate. Les invito a moverse si tienen ganas.
circulen para atrás que atrás me faltan. Ahí están oliendo, ¿vieron qué hermoso oler esos papeles? Palabra también tiene que ver conmigo y lo que me pasa. Así que ahora cada uno con la palabra que le tocó se fija. Si les resuena, tal vez no les resuena, listo, la descartan, se guardan la hoja como una reliquia. O tal vez sí les dice algo de lo que a ustedes les pasa, o les hace pensar, o les lleva a otra pregunta. Bueno, vieron que al final, queriendo hablar del deseo, termina hablando de curiosidad y viceversa, y nos lleva a la última pregunta. La última pregunta era, si sos docente, madre, tía, médica, profesional de la salud, abuela, ¿qué te pasa con la educación sexual integral? Y esa era la última pregunta que hice. Se me ocurrió compartirla con ustedes con estas gorras. Es como pasar la gorra después de un espectáculo o en mis recuerdos de infancia, que pasen en el culto para el diezmo. Así que otra vez los objetos simbólicos. Se me ocurrió pasar la gorra y que cada uno se saque una frase súper interesante. Alguna por ahí que había de una médica conocida que me sorprende todavía que las madres no quieran hablarles a sus hijas del ciclo menstrual. Y todavía me pasa, me lo contestó la semana pasada. ¿Alguno de ustedes me quiere leer? ¿Me quiere compartir para compartirles a los demás? ¿Qué respondió esa gente que podía ser docente, madre, padres, abuelos, tíos, primos, respecto a la sexualidad? Sobre la educación sexual integral, en realidad. A ver, ¿no cante el micrófono? Acá, perdón. Asistente. Renunció. Se fue a tomar mate. Ahora le paso. No soy docente, pero soy papá heterosexual, casado, no con orientación religiosa. Aclaro todos estos puntos porque viví la ESI de una forma totalmente agresiva y discriminatoria, sin posibilidad de participar. Hace unos años, cuando nos informaron en la escuela secundaria que comenzaban con ESI,
Propusimos que antes se nos dé la misma charla a los papás, para poder hablar un mismo idioma, o poder debatir los temas a tratar o la forma de abordar los temas, y sacarnos muchos tabúes con los que seguramente cargamos. Se nos negó y ni siquiera se nos escuchó. Hace poco también escuché una charla de ESI y la verdad creo que deja afuera otras visiones de la sexualidad. Lo que vi en esa charla eran dos personas contando su experiencia, una persona homosexual y una no binaria. No considero que tenga algo bueno o malo para mostrar las diferentes opciones que hay, pero sí me parece que si abren las puertas deben abrirlas a todas las orientaciones. Entiendo que mi opinión puede quedar como cerrada o juzgadora, pero repito, hablo y escribo desde lo que veo desde afuera, porque considero que es algo totalmente cerrado a los padres, que somos los responsables en primera instancia de educar en este tema a nuestros hijos. Gracias por el espacio. Quise leerlo porque, bueno, es una discusión que se da continuamente en las escuelas, digamos, en relación a la participación, no participación de las familias en el proceso, entonces me pareció que era importante, digamos, leerlo. Me encanta que a esa heterogeneidad van a encontrar en las respuestas. A ver, otra. Gracias. Como médica me sorprende que aún haya madres reacias a explicarles a sus nenas el tema del ciclo menstrual. Increíble. Lo cuento de mi experiencia, que está bueno el espacio que nos dejás. Teníamos nosotros, o sea, tengo 51 años y mis padres tenían muchos tabús, no nos enseñaban y bueno, yo dije el día que sea madre, fui madre a los 17 años y le enseñé. Lo que yo no aprendí, se lo enseñé y se lo transmití a mis hijos, pero siempre de la parte del profesionalismo. Busqué una sexóloga y que le explicara de qué manera debía cuidarse, porque uno no tenía la enseñanza, las herramientas en ese momento. Y creo que di un paso muy importante, porque ahora con 33 años que tienen mis hijas me dicen, no fui mamá ante tiempo gracias a que me enseñaste las herramientas necesarias que necesité. Para mí es una satisfacción como mamá. En ese mismo, digamos, en ese mismo textito también nos muestra el tema de los estereotipos, porque somos las madres las que tenemos que explicarles a las chicas, a los hijos, digamos. Sí, la idea ahora de compartir es ver así como en bruto, esto no está en procesada, como en bruto lo que aparece, y está bueno desde ese lugar. Bueno, todo esto es lo que les pasa cuando uno, yo tiro esta pregunta y todo esto aparece, y de ahí, miren, con esta pregunta la llevo a casa, a partir de un trabajo en el aula, mando esta pregunta a casa y tengo para trabajar muchísimo, porque puedo trabajar estereotipos de un montón de cuestiones, pero qué bueno también, al abrir una puerta, necesito abrir otras. Esta sería como abrir también esa tercera puerta, ese trabajo con las familias, a partir de esto que va apareciendo, porque es así, inmoviliza todo, pero si yo primero no trabajé la primera, si no me miré, si no me revisé, si no veo mis propios prejuicios, mis mandatos, mis estereotipos, no puedo ir por las otras. Leemos algunas más, quiero ser rigurosa con el horario, así que voy a estar un poco así que me pongo la gorra. Otra más, por allá. Considero que es necesario, importante y que debe ser brindada libre de dogmas religiosos. Esta es interesante. No estoy en el tema, desconozco. Le pregunto a mis hijos, ¿ustedes dan ESI en la escuela? No, damos ESI acá. Muchas gracias. Bueno, es que es eso, ¿no? Trabajar la ESI posibilita todo esto. El lazo, el encuentro, abrir otras preguntas, que nos interpelen, que haya dudas, que haya inquietudes, incomodidades, que estén puestos en juego los propios principios y necesitemos conversar y ponerlos en consideración. Lo institucional, lo personal, lo familiar se mezclan, se entrelazan, porque cuando estamos, y yo me voy a decir desde la escuela, lo personal, quién soy, viene conmigo a la escuela, no queda fuera. Por eso
eso arranqué desde esto de que es la sexualidad, ¿no? Porque como si en la escuela vivíamos sin cuerpos, desde esto de estar sentado atrás de los asientos y no movernos, y por eso también los invité a moverse, porque somos cuerpos, somos sentires, y a veces estamos disponibles y a veces no. Y desde ese lugar les quería traer hoy, en este cierre, algo que me marcó mucho cuando yo, muy novata, recién empezaba a trabajar en instituciones, recién me había divorciado, no la estaba pasando bien y tuve que salir a buscar muchas horas de trabajo porque hasta ese momento cumplía mi rol estereotipado de quedarme en casita, ¿no? Entonces empecé a trabajar en 4 instituciones educativas, una en el campo, una nocturna, otra en la escuela de arte en la que aún sigo trabajando en Crespo y otra en las zonas periféricas de Paraná. Todas absolutamente distintas. Mientras tanto, como soy muy trabajólica y muy estudiosa, me estaba formando en la Gestalt, y llega una psicóloga que sigue siendo mi referente a trabajar Gestalt institución. Y entonces ella nos hace una trampita, como siempre hacemos lo gestáltico, y nos hace hacer un trabajito de visualización con todas esas instituciones en las que nosotros estábamos trabajando, que las describiéramos con todos los detalles. Yo empecé a describir lugares como la siesta con olor a mate de limón, y las vacas meando alrededor de la escuela, como la otra escuela que era inmensa y que cada vez que llegaba se cortaba el agua y se interrumpían las clases y que me sentía desconcertada porque no sabía quién pedir ayuda y los chicos se me metían alrededor del aula que estaba todo lleno de vidrio, que yo no entendía por qué tenía tanto vidrio y yo no podía lograr que me miren. Y en otra escuela en donde yo sentía que era mi casa y que me sentía segura y cuidada y acompañada y tenía un sentido de pertenencia. Y las describía con un lujo de detalle, ¿no? Sus ventanas, sus puertas, así las teníamos que describir. La trampa era que después había que pasarlo a primera persona. Y entonces me descubrí que en cada una de esas escuelas, como yo estaba, era como yo la estaba viviendo. ¿Sí? En aquella escuela donde yo me sentía cuidada, acogida, que tenía lazos, que me sentía reconocida, que tenía quien decirle si un día no estaba bien, que me apapache un poco y que tenía un grupo de alumnos con los que sentía que podía hacer algo y que estaba bueno, yo la veía como una escuela luminosa y de puertas grandes y mucho movimiento. Y en la otra era patios que son casi inaccesibles, que me dan miedo, que los chicos escapan y que, ¿no? Me siento sola y abrumada, ¿no? Y esa era yo, porque yo, así como estoy adentro, así también es afuera. ¿Sí? Es como, no era solo la institución, era como yo habitaba esa institución. Que no le quita mérito a que algunas instituciones tenían sus propias complejidades, pero que como yo estaba en ese momento, había algunas instituciones en las que yo no estaba en condiciones de estar, porque no tenía cuerpo para estar ahí en ese momento. Tal vez tenía cuerpo para estar en una institución más pequeña, que me quedaba más cerca, donde había un grupo más pequeño de alumnos, porque era lo que yo podía en ese momento con lo que yo tenía y por la crisis que yo estaba atravesando. Entonces, para mí fue así como un darme cuenta súper importante de dejar de poner afuera. Y ella dijo algo que a mí me marcó mucho. En ese momento ella trabajaba en el servicio penitenciario. Entonces ella dijo, yo soy cárcel. Así. Dijo, y no puedo escribir un libro en contra de la cárcel mientras sea cárcel. Ya, dije yo, ¿no? Y me quedó así como impregnado ese mensaje. Y entonces dije, ajá, yo soy escuela, yo soy CGE, yo soy. Entonces todo eso que también alguna vez cuando recién empecé me pareció abrumador, ese edificio tan grande, con tantas oficinas, donde no sé a quién preguntarle y donde
tengo que concursar y todos se pelean, y yo digo, ¿por qué hay que pelearse para ver todo eso que me pasa? Esa también soy yo. Si hay algo que tengo que transformar, lo tendré que transformar desde ahí adentro, con las condiciones de existencia de ese lugar. Entonces, había cosas que yo podía hacer en otros lugares, que acá podía ir con eso que yo soy, pero como más chiquito, convido. Entonces, no irrumpo, no está, ya soy el técnico, no, convido, más chiquito, porque yo también soy esto. Entonces, la escuela es esto, con estas características, y mi consultorio particular, o mis talleres, o lo que sea, tiene otras formas. Y allá tengo yo otras formas y otra movilidad. Soy parte, me empecé a sentir parte. ¿Se entiende por dónde voy? Y desde ese lugar, de siendo parte y de las cosas que se nos inscriben y lo que nos impregna la escuela, dicen que los que escriben tienen ciertas narrativas, ciertas metáforas que se repiten. Y hay algo en mis escritos que se repite muchas veces y tiene que ver con los barriletes. Resulta que otra de las cosas que me pasa en este tiempo de estar escribiendo esta primera puerta, a mi casita de libros, así como me llegaron los insumos para que hoy hagamos los avioncitos de papel, me llega mi libro de cuarto grado. Ay, no se imaginan todo lo que me pasó cuando vi este libro. Yo hacía 30 años que no leía este libro. Y fue tan fuerte porque yo lo abrí. Primero dije, claro, el barrilete. El barrilete está impregnado en mí. Era mi libro de cuarto grado. Me acuerdo de lo que significó cuarto grado. Pamela ya no estaba conmigo. Me pasaron a la mañana. Yo no me acordaba de eso, pero sí me acuerdo que había sido muy duro y había que aprenderse las tablas, que odiaba. No la pasaba bien, y amaba la literatura y siempre fueron mi refugio los libros. Y empezaba a abrirlo y recordaba las imágenes como si las hubiera visto ayer. Y entonces me hizo sentido algo que una vez me impactó mucho de un paciente que me contó y que después vi que me pasó, como el recuerdo del primer amor, de aquellas personas que, y esto también está en mi relato, lo siento, trabajo de construyendo el amor porque es parte de lo que vengo a trabajar. Nos encontramos con ese primer amor y es como que no hubieran pasado 30 años. Nos encontramos con esa amiga de la infancia que no vemos hace 20 años y vuelven todas las emociones y las sensaciones como si hubiera sido ayer, porque queda guardado en algún lugar, en algún refugio de la memoria. Y eso también pasa con lo que nos sucede en la escuela, con lo que nos enseñan en la escuela, con lo que nos dicen, con lo que nos hacen jugar, con los lugares que nos invitan a formar parte, con lo que una maestra me dijo para cuidarme de alguna situación injusta, así como todo lo que me pasó cuando yo abrí y era como que lo hubiera visto ayer, a cada una de las imágenes y de los relatos. Entonces yo diría que todo está guardado en la memoria y en la cuerpa, que no se escapa, y que abrir la primera puerta también es esa posibilidad de encontrarme a mi ritmo, despacito, cuando quiero, cuando puedo, con todo eso que está guardado en mi registro, en mi territorio, en mi paisaje. Y ahora, con todo este movimiento que hicimos, les invitaría a que por un minuto se pregunten, aquí ahora, si se dan cuenta de algo en esto que yo les traigo. Si eso que se dan cuenta les sirve para algo. A mí una vez en darme cuenta me sirvió escribir la Pamela y darme cuenta que no había sido abandonada por una amiga, sino simplemente había sido un cambio de turno. Y eso era lo que yo necesitaba, es la tercera pregunta.
¿Qué necesitan ahora? Un abrazo, quedarse un rato solos, escribir algo, llamar a alguien, hacerse una pregunta. Esto nos moviliza y es lo que quisiera que se lleven hoy, de que abrir la primera puerta siempre nos moviliza. Gracias por venir conmigo a abrir esta primera puerta. Gracias por jugar, por animarse a ir un poquito más profundo. Tan profundo como la mamushka. Como que adentro de ella hay otra, y hay otra, y hay otra. Como todas las que mirándome adentro voy a ir encontrando. Como es la sexualidad inacabada, que no puedo terminar de descubrirme nunca. Siempre es un camino para recorrer y ir cada vez más profundo por sitios diferentes. Gracias por deleitarnos con el cuento, por animarnos a susurrar al oído historias, por los silencios, por poner el cuerpo, por movernos de lugares, por ir a sitios diferentes, por jugar conmigo a los avioncitos y por permitir que les compartan el juego. Necesito dejar de contarme cuentos que me mantengan dormida, porque no solo mi vida está en juego si me duermo por 100 años. Mi vida ya no es importante, pero además yo también soy docente y parte fundamental de mi tarea como docente es cuidar y enseñar. No me tengo que olvidar que también es una práctica de cuidado, de protección de derechos, de garantías de derechos, de habilitar posibilidades como ir a conocer el mar. Y todo esto lo digo en primera persona, trayéndome yo, Evelina, porque abrir la primera puerta siempre se trata de mí. Gracias.